Para brevemente una introducción, ¿saben los problemas que tenía la iglesia de Corinto? Tenían problemas de bandos y de divisiones. Unos decían, yo soy de acá, yo soy de allá. Otros también, había problemas de inmoralidad, de incesto. Capítulo 5. Había problemas legales. Se denunciaban en los tribunales unos a otros, seguramente por defraudaciones, estafas. No sé cuál tema estuviese pasando. No solamente eso, había problemas culturales tremendos, porque había judíos, griegos y romanos. Había filósofos, había religiosos y había gente práctica, para hacer un resumen de las culturas. Y todo esto traía problemas de entendimiento entre ellos, de conceptos, de ideas, de vivencias, de interpretaciones. No solamente eso, había problemas de matrimonios. Acá no hay, ¿no? Esos problemas, así que Corintios no es para acá. Había problemas dice que había en aquel lugar el culto a Afrodita y por las tardes bajaban mujeres que eran sacerdotisas, que eran prostitutas profesionales, más de 1000 que venían y bajaban a la ciudad, así que se pueden imaginar el ambiente moral que existiese allí en ese contexto. Bueno, y Pablo tiene que tratar todos estos temas con la iglesia, y es más, le digo un dato más, hasta incluso había algunos que se pasaban con el vino en la Santa Cena. ¿Cuánto toman acá de vino cuando toman la cena? ¿Están con los vasitos chiquitos? Bueno, allá usaban copas y de las grandes, esos medio... Y parece que alguno venía con poca comida encima y medio que se mareaba y entonces, bueno, estaba muy gozoso, pero no por el gozo del Señor. Bueno, hasta incluso esas cosas sucedían. Así que, qué tremendo los problemas que tenía esta iglesia, pero ¿saben qué? La iglesia está constituida por hombres pecadores redimidos por la sangre del Señor, pero que estamos en un proceso de santificación. Y todos esos problemas los hubo, los hay y los habrá. Pero es tremendo cómo Pablo comienza esa carta diciendo a la iglesia de Cristo que está en Corintios. Aquellos que han sido santos llamados a ser santos, ¿no? Así que tenemos que ver a la iglesia como aquella que está en proceso de santificación, pero está hecha por hombres que fallan, que caen, que necesitan ser pastoreados, corregidos y restaurados. Amén. Yo doy gracias a Dios porque el Señor me trajo a su iglesia. Y allí Él me cuidó, me tuvo paciencia, me sigue teniendo paciencia. Amén. En tremendos momentos, ¿no es cierto? Así que damos gracias a Dios por la iglesia porque es la familia de Dios. Es el mejor lugar en donde estar. Otra que un partido político, que, ¿no es cierto?, que una logia, que un club, cualquiera de esas organizaciones humanas. No hay lugar más precioso que estar en la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Este es el mejor lugar, la familia de Dios. Y vamos de lleno a tratar uno de los problemas que tenía esta iglesia entonces. 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 10 al 13. Dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Acá está tratando uno de los temas, divisiones, bandos, contiendas, rivalidades.
en este grupo. Vamos al capítulo 3, que ahonda un poco más allí el apóstol, capítulo 3, versículo 1 al 7, donde dice lo siguiente: así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, en verdad ni aun ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Estaba pasando en esta iglesia distintos énfasis y aquellas inclinaciones personales que cada uno tenía. Yo me imagino que Apolos era griego y, según se cree, era un hombre muy elocuente. Ustedes saben que los griegos desarrollaron lo que es la elocuencia, ¿no es cierto? La capacidad de expresarse en público era algo muy importante para la cultura griega. La sabiduría, hipotetizar y crear imágenes, ¿no es cierto? Y seguramente yo me imagino que Apolos tenía una elocuencia, una capacidad de hablar. La gente se quedaba con la boca abierta cuando lo escuchaba. Entonces, y por otro lado estaba Pablo, que yo me lo imagino, él mismo dice de él que era tosco en el habla, aunque no en el conocimiento. Me lo imagino quizás un poco más rústico en el hablar, en la forma de expresarse, aunque vieron qué tremendas las cartas de Pablo cuando él habla y expresa, parece un Windows, abra una frase y se abre una ventana para acá, otra por allá, para acá. Por eso mismo cuando se hace exégesis de las cartas de Pablo, con un versículo uno puede estar hasta una reunión entera. Y Pedro era el favorito seguramente de los judíos que estaban en Corinto, porque él conocía el Antiguo Testamento, hacía unas conexiones con esto, con lo otro, era el paisano de ellos. Entonces cuando llegaba Pedro y predicaba Pedro, todos los judíos estaban re contentos porque se sentían identificados con él. Y así pasa, ¿no es cierto?, que todos tenemos nuestras preferencias, ¿o no? Todos tenemos nuestra cultura, ese bagaje que traemos, y que hacen a formas distintas de ver la vida, de interpretar y aún de sentirse identificado, ¿o no? Por ejemplo, ¿a cuántos les gusta Marcos Witt? Bueno, ¿a cuántos no le gusta? Así que esta iglesia está definida. ¿A cuántos le gusta Dante Gebel? 2, 3. ¿A cuántos no le gusta? ¡Apa! Acá tenemos un bando y acá tenemos otro. ¿A cuántos tienen su corazoncito en la izquierda? ¡Apa! Hermano querido, allá hay un marxista, ¿eh? ¿A cuántos se inclinan por la derecha? ¿A cuántos le gusta ella? ¡Epa! ¿No es cierto? Las ideologías, por ejemplo. Tenemos ideología, no podemos ni hablar de política a veces porque uno anda por acá, otro por allá, ¿no es cierto? Y son cosas que uno vive, que uno se ha formado, que uno ha leído o que heredó del padre, de la mamá, de la fábrica, no sé. Entonces, son inclinaciones, conceptos, ideas que son distintos, somos distintos, ¿no es cierto? Somos distintos. ¿A cuánto le gusta la cumbia? Así que, hermano, póngale un poquito a ver, algún güiro y alguna cosa, porque ¿a cuántos escuchan la cumbia y se les para los pelos? ¡Apa! Mire por ahí. O sea que acá hay algunas cositas en donde no estamos de acuerdo.
¿Pero por qué? Vuelvo a repetir, por estas cuestiones de las preferencias personales, ¿no es cierto? Y esto no es que uno tenga que ser uniforme, ¿no es cierto? Sino que uno es diferente. Y cuando Pablo habla en 2 Corintios, cuando habla de la iglesia, habla de que somos distintos, ¿no es cierto? Y es en esa distinción se crea la complementariedad y juntos hacemos la obra de Dios, siendo distintos. Hace poquito estábamos caminando con mi señora, salimos a caminar un poco. Por allí en Esquel tenemos un paisaje bárbaro, están todos invitados, de a uno, por supuesto, porque si no, no entran en el departamento. Y salimos a caminar y charlábamos sobre una situación X y mi señora me daba su forma de pensar sobre tal cosa. No, pero vos tenés que tener paciencia, vos tenés que ver la cosa y todo llena de dulzura, vieron cómo son las mujeres, y entonces del amor y la comprensión, y yo decía, no, acá esto hay que partir al medio, seccionar acá, y entonces mientras conversábamos cómo veíamos una misma situación, yo le digo lo siguiente, vos sabés que durante muchos años de mi vida, yo quise estar totalmente en armonía con vos. No lo logré. Pero ¿sabés qué? Me doy cuenta que vos tenés que ser como sos y ver las cosas con los énfasis que vos le das, y yo tengo que ser varón y ver las cosas con los énfasis de mi mentalidad y de mi forma de interpretar las cosas. Y vos no me cambiés a mí y yo no te cambio a vos. Y juntos hacemos un complemento, una unidad, que es el diseño de Dios. ¿Amén? Así que las diferencias no son para enfrentarnos. Las diferencias son para sumar. Las diferencias son para añadir. No son para restar o dividir, son para sumar. Porque eso de distinto que tiene tu hermano en su forma de pensar, en su formación, en sus experiencias, son un capital para mi vida. Amén. Porque esa es la idea de Dios en habernos hecho diferentes. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. ¿Por medio de qué? De la iglesia, de las diferentes formas de ser. Pero bueno, parece que las diferencias que había allí en Corinto, ellos no la estaban viviendo para la unidad, sino para la diferencia, para la confrontación. Para decir, a mí me gusta Pablo, a mí me gusta Pedro, a mí me gusta tal. Y esto llevaba a enfrentar. Y había un grupo muy especial, vieron que dice, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y otros decían que yo soy de Cristo. Estos parece que eran los más espirituales, ¿no? ¿Saben? Estos eran los más peligrosos. ¿Por qué? Porque tenían el teléfono rojo, no necesitaban de nadie y no solamente eso, sino que no reconocían autoridad delegada. Eran los anarquistas de la iglesia. ¿Por qué? Ahí, derecho viejo y no necesitaban de la iglesia, de los hermanos, no necesitaban cobertura, no necesitaban consejo, son los autosuficientes. Y son los más peligrosos, hermanos. ¿Por qué? Justamente porque necesitamos tener una actitud de estar sujetos los unos a los otros. Es más, es fruto del Espíritu. Efesios capítulo 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Vieron? Someteos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las Biblias separan ese versículo, pero un fruto del Espíritu Santo es estar una actitud de sujeción los unos con otros. Sed llenos del Espíritu, ¿no es cierto? Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, dando gracias a Dios por todo, pero también dice, estando sujetos los unos a los otros. Es decir, el Espíritu del Señor nos va a guiar a la comunión y al estar unido a mi hermano y estar en una actitud de sujeción unos con otros, porque estamos sujetos al Señor. Así que realmente los menos espirituales de Corinto eran los que decían yo soy de Cristo, porque no reconocían la autoridad en la iglesia. Ahora, a nosotros nos ha pasado una cosa difícil este tiempo en la iglesia. Y les voy a contar una
una intimidad. Desde hace más o menos el año 90 comenzó a surgir un movimiento que no es nuevo, ya viene en realidad de San Agustín, pasó a Calvino, y desde el 90 más o menos ha surgido una corriente teológica que es el neocalvinismo. No sé si han sentido nombrar algo alguna vez. Bueno, ¿vieron estas cuestiones de si la salvación se pierde o no se pierde? ¿Han escuchado? Si la gracia es irresistible o si no es irresistible. Es decir, si el hombre es libre, si tiene libre albedrío o si no. Si solamente la salvación es una obra. Bueno, todas estas cuestiones teológicas, nosotros hemos tenido un temita complicado este tiempo en Esquel. Por supuesto, no es tema por ahí que maneje toda la iglesia, pero son temas de maestros de la palabra y todo esto, ¿no? Y ¿saben qué? Por eso yo compartí esta palabra y también comparto con ustedes, que cuando vamos al capítulo 3, cuando nosotros levantamos la bandera de una doctrina por sobre otras, estamos mostrando carnalidad. ¿Verdad? Que dice, así que yo, capítulo 3, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo en verdad, ni aún ahora podéis. Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, no sois simplemente hombres. En realidad, si levantamos la preferencia personal por un tipo de alabanza, por un tipo de doctrina, por un énfasis que no es fundamental, en realidad estamos dañando a la unidad de la iglesia. Imagínense si yo vengo a predicar las doctrinas de Calvino o de Arminio, que son los dos teólogos de hace 500 años que la iglesia no se puso de acuerdo en estas posiciones. Imagínense si yo pongo a hablar de esto. Es para crear más confusión, ¿no es cierto? Por eso Pablo dice que esto es un fruto de la carne, es decir, de las pasiones humanas, de la vieja naturaleza. La vieja naturaleza le gusta la rivalidad, le gusta la competencia intelectual. La vieja naturaleza le gusta esto de discutir y de yo ganarte y tener más razón que vos. Por eso mismo levantar cualquier doctrina que no es fundamental para rivalizar con mi hermano es un fruto de la carne. Allí dice en Gálatas, cuando habla del fruto de la carne, ¿no es cierto? Es adulterio, fornicación, inmoralidad. Y todo eso decimos, sí, no, porque son bien gruesos. Pero después dice iras, contiendas, sectarismos, rivalidades, disensiones. ¿Qué son las disensiones? Estas peleas teológicas que no llevan a nada, queridos hermanos. Y tenemos que tener cuidado porque el enemigo es muy astuto. Y puede usar cualquier tipo de herramienta para enfrentarnos. Los gustos personales, los problemas de carácter, las ideologías, ¿no es cierto? Hasta incluso estas cuestiones, hasta incluso podemos ser tan espirituales que tenemos argumentos teológicos para estar en contra o en conflicto con mi hermano. Y el enemigo es muy astuto para usar estas cosas, para separarnos, para crear conflictos entre nosotros, para levantar murallas de separación. Así que pensemos en esto, es una obra de la carne. Y yo tengo que, en el Espíritu del Señor, tener una actitud de unidad. ¿Amén? Tener una actitud de unidad. Tenemos que guardar la unidad de la iglesia. Tenemos que estar por encima de esas cuestiones políticas, ideológicas y de nuestras experiencias y nuestros gustos personales. Tenemos que estar por encima porque hay muchas cosas que nos unen. Y son esas banderas que nos unen, son esas columnas que nos unen, las cuales nosotros tenemos que levantar. Y vamos juntos a Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4. Del versículo 1
al 6. Entre paréntesis, en el encuentro de pastores y líderes que se tuvo en el 2012 en Neuquén, que compartió Mario, él compartió sobre la necesidad de que todos debíamos estar bajo autoridad. Y entre ellos habló de los pastores, que los pastores tienen que estar bajo autoridad. Es decir, tienen que estar sujetos a otros que puedan pastorearlos a ellos. Y él contó su experiencia con Keith Benson, puede ser, que Keith Benson lo pastoreaba. Y si por ahí se me venía el viejito, se me ponía enfrente y dice, ¿cómo andás? Y yo quería contarles de mis predicaciones, de mis campañas, de qué sé yo, y me decía, no, vos, ¿cómo andás? ¿No es cierto? Abrir nuestro corazón a otros. Nuestro corazón es complicado, ¿no es cierto? Tiene que ser pastoreado. Hasta incluso los líderes, con mayores responsabilidades, necesitan abrir su corazón a otros que con madurez puedan guiar, corregir, ayudar, acompañar. Amén. Así que todos tenemos que estar bajo autoridad. Porque el reino de Jesucristo es un reino de autoridad. Él es el rey. Y hay Él es el que gobierna en la iglesia, ¿no? Por medio del Espíritu Santo. Y todos tenemos que estar sujetos unos a otros. Porque la autoridad es importante en el reino de los cielos. Y la autoridad es para que yo tenga seguridad y confianza, para que esté protegido y cuidado. ¿Amén? ¿Por qué estoy bajo autoridad? Porque mi hermano que está sobre mí me ayuda, no es quien me va a arruinar el pastel. Al contrario, me va a ayudar a tomar decisiones, me va a ayudar a corregirme, me va a ayudar a dar en el blanco. ¿Amén? Así que qué importante es estar bajo autoridad y también estar en unidad. Y dice Efesios capítulo 4, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y estas son las 7 columnas de la unidad de la iglesia. ¿Vieron cuáles son? Un solo cuerpo, una iglesia. Nosotros vemos las iglesias por denominaciones, por etnias, ¿no es cierto? Y por países. Esas son divisiones naturales, humanas, para organizarnos. Pero Jesús y el Padre ve una sola iglesia. ¿No es cierto? ¿Qué más? Un solo Espíritu. Es un solo Espíritu Santo que está obrando, que es el que convence de pecado, el que redarguye, el que atrae, el que hace que seamos regenerados, el que nos sella. Es el mismo que está ahora mismo sellando, bautizando, transformando corazones y está obrando en nosotros y está en nosotros. Es el mismo Espíritu Santo que está en tu vida, el que está en mí. Esos son factores de unidad. Amén. Hay un solo Espíritu del cual hemos bebido. Así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Es decir, tenemos una sola esperanza, una misma esperanza, la cual cantábamos con Martín en esta mañana, ¿verdad? De estar delante del trono, adorando al Cordero, digno es el Cordero. Esa es nuestra meta. Hay un mismo llamamiento, una misma vocación. Y estas cosas son las que hay que hablar en la iglesia, en el púlpito, entre nosotros. No de las cosas en las cuales pensamos diferente, sino en las cuales estamos unidos.
Y yo creo que si hablamos en estas cosas de las cuales estamos unidos, que son comunes, no nos alcanza el tiempo para hablar de aquellas cosas de las cuales pensamos distinto, hermanos. Una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, el Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, al cual adoramos en espíritu y en verdad en esta mañana. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, por todos y en todos. Y estas cosas son de las cuales tenemos que abundar y hablar. Y creo que no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad?, de poder compartir con estas cosas. Y entonces tenemos que tener un espíritu de unidad entre nosotros, cuidar la unidad. Hay una máxima que sintetiza la idea de lo que quiero compartir, que es: en lo fundamental, unidad, y en lo secundario, libertad. ¿Amén? ¿Les parece bien este resumen? Bueno, es esto el espíritu que se debe vivir en nosotros. En lo fundamental estamos unidos, en lo demás es saco de otro costal, no importa. Tenemos que tener libertad en esas cosas que pensamos distinto. Bien, y por último, quiero que veamos brevemente las características o las actitudes que tenemos que tener para poder estar unidos. Las actitudes que tenemos que tener para poder conservar la unidad. Y ¿saben qué? Por ahí podemos pensar que esto es solo para la iglesia, pero no, ¿saben qué? Estos principios que están acá, que Pablo expone, nos sirven para los matrimonios. Sirven para el trabajo, para la unidad con los compañeros de trabajo. Sirven para aplicar en la relación con los hijos, en los hijos para con los padres, en toda relación humana. Podemos aplicar estos principios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz para todas las relaciones. Amén. Y dice allí Pablo, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo primero que dice que tenemos que tener es humildad. ¿Qué es la humildad? Es tener un concepto correcto de mí mismo. Es no tener un concepto más alto del que debo tener. Es ubicarme. Es saber quién soy, cuál es mi función y mi lugar. ¿Estamos de acuerdo? Ni agrandado ni achicado. Saberlo quién soy. Tener una actitud de humildad. Rechazar el orgullo, la altivez y la soberbia. Díganme, cuando nos peleamos con nuestra esposa, uno tiene sus razones y sus argumentos, ¿o no? Y uno está tan convencido que tiene la razón, ¿o no? No ve otra cosa que uno hizo un encadenamiento de ideas, tiene una estructura y dice, esta es la verdad absoluta, ¿o no? Y ella dice exactamente lo mismo de lo que ella piensa. Y ella tiene todo así, un poquito más cargado de emotividad probablemente, pero ella dice, esta es la verdad de la situación y así es como son las cosas. ¿No es cierto? Entonces cada uno, a veces por un lado y el otro por el otro, estamos con el argumento así exaltados, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos para ponernos de acuerdo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para ponernos de acuerdo? Bajarnos del caballo, decir, puede ser que yo no tenga toda la verdad. Puede ser que yo vea un aspecto de la verdad. ¿Vieron como en los icebergs? Que se ve una puntita, pero abajo hay un terrible bloque de hielo. Puede ser que quizás esté exagerando algunas cosas. Vamos a charlar.
y de poner esa actitud de orgullo, de altivez y decir, ¿qué pensás vos? Entonces la humildad es lo primero que debe existir en nosotros justamente para poder ponernos de acuerdo, para estar unidos. Amén. Qué necesaria es la humildad. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Hoy que se exalta tantas cosas como espirituales, ¿no es cierto? Los dones, el dinero, ¿no es cierto? La cantidad de gente que uno tiene en la iglesia, todas esas cosas se exaltan como grandes demostraciones de espiritualidad. ¿Saben qué? Esta es una tremenda demostración de espiritualidad, la humildad. Y tenemos que ponerla en su lugar. La actitud de humildad. Un siervo de Dios debe ser un hombre humilde. Porque el príncipe de paz, porque aquel que es manso y humilde de corazón, Él habita en nosotros. Y Él tiene que dejar esa marca en nosotros. Amén. La humildad. Humildad. Segundo lugar, mansedumbre. ¿Verdad? Mansedumbre significa dominio propio. Es no desbordar mis emociones o descontrolar mis expresiones. Es ni exagerar las cosas. Es rechazar la impulsividad y ser. Mire, estas 4 materias que yo le voy a decir, mesurado, medido, prudente y sobrio, la primera la recursé y la estoy recursando en realidad. Mesurado. Estas materias son de por vida, ¿eh? Y uno a veces la tiene que recursar de vuelta. Parece que ya la tiene controlada y patinó. No sé si a usted le pasa. Ser manso, esto de tener dominio propio, de que nuestras emociones no nos desborden, ya sea la ansiedad, la angustia o la ira, la bronca, ¿no es cierto? Las palabras de más. Qué importante es esto, de poder tener dominio propio. Porque eso son evidencias de que el Espíritu Santo está gobernando nuestro corazón. Mansedumbre, ¿qué más? Paciencia, con paciencia soportándonos unos a otros en amor. Paciencia, ¿saben qué? Etimológicamente la palabra, la raíz de la palabra quiere decir soporte bajo un peso. Entonces, la paciencia tiene que ver con la capacidad de soportar incomodidades, molestias, roces, diferencias, frustraciones. Opa, la paciencia. Fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, paciencia. Yo puse acá, es la capacidad de soportar las dificultades del trato con las personas. Y soportar las ingratitudes y la frustración que provocan las relaciones humanas. ¿O no? Con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros compañeros de trabajo. En toda relación humana hay roce, y hay conflicto y hay dificultades. Y ahí necesitamos que esté como árbitro la paciencia de Cristo trabajando en nuestro corazón para no darle tanta importancia a ciertas cosas. Amén. Paciencia, paciencia. ¿Qué más? Soportándoos unos a otros en amor. Soportar viene de la misma raíz. Ejercitar la paciencia, demostrar la paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Teniendo el amor de Cristo como ese modelo para todas nuestras relaciones. Si Él me soportó a mí en mi rebelión, si Él me soportó a mí en mi ingratitud, si Él me soportó a mí en cuando yo era hostil, renegado, cuando estaba de espaldas a Él, si Él me soportó a mí así, ¿cuánto más yo tengo que tener esa actitud con mi hermano? Amén. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad en el vínculo de la paz. Esforzándonos por preservar, es decir, es trabajo. ¿O no? ¿Hace cuántos años que estás de casado con
con tu esposa, con tu esposo. ¿Fue todo fácil? Hubo crisis en el medio, ¿no? Hubo diferencias, hubo noches muy oscuras. ¿Te acordás de esa noche que dormiste vos en una pieza y ella en la otra? Que pensabas que era la noche donde todo se terminaba. ¿Te acordás? Hubo que esforzarse por cambiar, por abandonar la ira, la bronca, las diferencias, ¿no es cierto? Esforzándoos por preservar. En realidad, para mantener la unidad hay que crucificar la carne, el yo. Hay que hacer morir lo terrenal, porque somos contenciosos por naturaleza, nos gusta salirnos con la nuestra, somos orgullosos, las tenemos todas, ¿no es cierto? Y hay que llevar ese hombre viejo a la cruz y hacerlo morir. Y para eso hay que esforzarse batallando con las armas que el Espíritu Santo nos ha dado. Amén. Hay que hacer morir ese yo para que Cristo reine en nuestro corazón. Esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vínculos de paz. Relaciones de paz. Y este es el último puntito. Vínculo de paz. Relaciones de paz. Estar en paz con mi hermano. Estar en paz. ¿Qué significa? Que no hay cosas en el medio. Que si hemos tenido un roce, una diferencia, lo hablamos, lo resolvemos, nos perdonamos, nos ponemos de acuerdo, exponemos nuestro corazón y resolvemos las diferencias. Esos son vínculos de paz. Jesús dijo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que un hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda, reconcíliate primero con tu hermano y después ven y presenta tu adoración al Señor. Es decir, la reconciliación precede y para Dios es más importante que el culto. Porque es imposible dar un culto a Dios si yo no resolví mis problemas y mis diferencias. Es decir, tiene que haber vínculos de paz en medio de nosotros. Amén. Aleluya. Así que, queridos hermanos, estas son evidencias de espiritualidad. Humildad, mansedumbre, paciencia, capacidad de soportar en amor, esforzarse por preservar la unidad del espíritu, vínculos de paz. Estas son evidencias de espiritualidad, ¿no les parece? ¿Y cuánto necesitamos de estas cosas para caminar juntos, ¿no es cierto? Para estar unidos en espíritu, para animarnos los unos a los otros. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes. Hermanos queridos, amen esta iglesia, porque esta es la iglesia de ustedes. Amen a los hermanos, a las hermanas, porque esta es la iglesia que el Señor les dio. Hónrense unos a otros. Cuídense unos a otros. Tenemos que estar unidos, tenemos que caminar unidos con estos elementos de los cuales hemos hablado. Amen a la iglesia, hermanos, porque el Señor dio su sangre por la iglesia. Y cuando Él se estaba despidiendo de los discípulos, le pidió al Padre por la unidad de la iglesia. Para que la iglesia, para que sean uno, como yo y tú somos uno. Para que el mundo crea. Y ha habido una ola tremenda estos últimos 30 años, ¿no es cierto? Atacando justamente este punto, dividiendo iglesias, levantando movimientos, énfasis teológicos, énfasis doctrinales, énfasis de formas de culto y un montón de cosas, ¿no es cierto? Los que estamos hace mucho tiempo sabemos que ha sido así. Y se ha levantado un líder contra otro y otro acá, y un ranchito por acá y otro ranchito por allá, y se ha hecho un desparramo tremendo, hermanos. Así que fíjense cómo el Satanás ha atacado la unidad de la iglesia en estos últimos años. Yo he vivido en estos últimos 20, 25 años 3 divisiones, que algunas me tocaron de cerca y otras de ahí en la familia. Por eso no es un tema menor.
es un tema importante, que está en el corazón de Dios, de poder esforzarnos por preservar la unidad de la iglesia, porque esto está en el corazón de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuánto vamos a esforzarnos?